Buen día a todos, estimados oyentes. Ya estamos aquí, 2025, maravilloso, y seguimos avanzando. Hoy vamos a empezar con este nuevo libro que se titula Divina Sinfonía y que fue escrito, revisado en el 2008. Y el escritor o el que ha hecho esta recopilación se llama Gayle Wilson. Bueno, pues habla de las diferentes religiones que hay, las diferentes principales religiones que hay en el mundo, que conozcamos, claro. Entonces, les voy a leer el prólogo y que dice así. Esta obra presenta un breve bosquejo de las biografías y enseñanzas espirituales de los mensajeros de Dios que fundaron las principales religiones existentes. Religiones que han moldeado y continúan moldeando las civilizaciones, que han inspirado los pensamientos y consolado los corazones de la inmensa mayoría de la humanidad y que han influido en la evolución de la familia humana. Estas páginas, escritas con profundo respeto hacia todas las religiones, tienen como objetivo resaltar los fundamentos comunes de sus doctrinas espirituales, fomentar la comprensión y aprecio mutuos hacia sus principios y sus reveladores divinos, y demostrar que todas marchan hacia un glorioso destino común. Como esta exposición constituye solamente un breve resumen de la vida y enseñanzas de Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Bab y Baha'u'lláh, todo lo expuesto no es más que una gota de lo que se podría decir de estos excelsos seres. Nunca podrá lengua humana cantar adecuadamente su alabanza, ni voz humana revelar su misterio. Los mencionados mensajeros de Dios o guías divinos no fueron los únicos que aparecieron en la vida de la humanidad para orientarla y enseñarla. Hubo muchos otros en épocas antiquísimas, cuya historia no conocemos o es fragmentaria, pues el mundo tiene muchos millones de años y siempre hubo y habrá enviados de Dios para ennoblecer al hombre, enriquecer su vida interior y orientar al género humano hacia un mundo mejor. El Dios Todopoderoso, único y amoroso guía, educa progresivamente a la raza humana por medio de sucesivos mensajeros divinos que han aparecido de época en época. Han venido en tiempos de decadencia moral y degeneración espiritual, y por medio de su santa influencia y de sus consejos transformadores de amor, fe y virtud, han elevado y cambiado la naturaleza del hombre, despertando un nuevo espíritu en su vida. Las enseñanzas y principios de los mensajeros de Dios han procedido de una única fuente, Dios, y son los rayos de una única luz. Que difieran unos de otros debe ser atribuido a los variables requerimientos de los tiempos en los cuales fueron promulgados. Este proceso, creado por Dios, se llama revelación progresiva, o sea, la evolución de la religión. Hay dos aspectos en cada religión. El aspecto espiritual, que es permanente y eterno, y el aspecto social y ritual, que es transitorio, secundario y cambia de una religión a otra, debido a que fueron revelados en diferentes épocas y en distintos pueblos
y de acuerdo con sus necesidades también diferentes. En el aspecto espiritual y eterno de las religiones encontramos el fundamento común donde descansan todas ellas. En este aspecto se centra esta obra. ¿En qué se centra? En el fundamento común donde todas ellas descansan. Y dice el autor, un ejemplo de la similitud en la parte espiritual de todas las religiones se encuentra en las siguientes frases que son casi idénticas. A veces se conocen estas frases y otras parecidas y se las reconoce como reglas de oro. Y tenemos que en el hinduismo, en el Mahabharata 5.517, dice: este es el mayor deber. No hagas a otros aquello que si se hace a ti te causaría dolor. Y en el judaísmo lo encontramos en la Biblia, en el Levítico 19:18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también en el zoroastrianismo encontramos una frase similar que dice: es buena solamente aquella naturaleza que no haría a otro lo que no es bueno para sí misma. Y esto está en el libro que se llama Dadistán y Dinik. El budismo también dice que uno diga tales palabras que no causarían dolor a sí mismo ni herirían a otros. Tales palabras están en verdad bien dichas. Y está en el de Sutta Nipata, en los libros sagrados del Este, volumen 10. Y también, claro que sí, en el cristianismo, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. En el Islam, en el islamismo dice: verdaderamente Dios ordena la justicia y hacer el bien. Esto está en el Corán 16:92. La fe Bahá'í dice: el verdadero buscador no debiera desear a otros lo que no desea para sí mismo, ni prometer lo que no ha de cumplir. Esto está en el libro que se llama Kitab-i Iqan, en la página 122. Bueno. Y entonces el autor sigue diciendo, después de estos extractos de estas frases, que todas tienen relación, dice, que se llaman reglas de oro, dice el autor: el conocimiento de las religiones de otros lugares del mundo es relativamente nuevo. Apenas unas décadas atrás no se disponía de material de estudio ni de traducciones de las escrituras sagradas. El mundo, además, estaba tan dividido geográficamente que no era fácil conocer las culturas de otros lugares del planeta. Hoy las cosas han cambiado. La ciencia ha transformado el mundo. Los medios de comunicación modernos han puesto en contacto directo a los pueblos de la tierra. Los mares se han convertido en meros canales y las montañas se han reducido a simples hormigueros. Han desaparecido las barreras geográficas que antes separaban a la humanidad. Deben desaparecer también las barreras espirituales y psicológicas. En esta época existe una gran necesidad de ampliar nuestra comprensión de la familia humana y de las religiones principales que profesan los pueblos, a fin de hallar el camino hacia una unidad apremiante. Durante siglos y milenios, la religión que debería unir ha sido fuente inagotables de divisiones, prejuicios y discordia. En todas partes del mundo, los pueblos han honrado a uno u otro de los portavoces de Dios y han adoptado sus enseñanzas.
Así que pues, unos reverencian a Cristo, a Buda, a Zoroastro o a Krishna y a otros importantes profetas como sus más grandes guías, pero no los han contemplado como relacionados unos con otros. Piensan en ellos como rivales, compitiendo para lograr la reverencia del mundo. Se imaginan que al aceptar la revelación de uno, deben rechazar la revelación de los demás. Los mensajeros de Dios nunca hablaron mal unos de otros. El antagonismo provino de sus seguidores. Ellos enseñaron las mismas verdades esenciales, recorrieron un sendero común y dieron luz al mundo, la luz de una fuente común que es Dios. La luz es buena en cualquier lámpara en la que esté brillando. Una rosa es atractiva en cualquier jardín en el que florezca. Y una estrella tiene el mismo esplendor, ya sea que brille desde oriente o desde occidente. Libraos del prejuicio. La revelación progresiva implica que las revelaciones divinas dadas por los mensajeros, manifestaciones de Dios, se complementan como los capítulos de un libro, como los grados en una escuela o los eslabones de una cadena. La religión de Dios es una sola y todas las manifestaciones la han enseñado progresivamente en diferentes etapas. Todos ellos eran portavoces de auténticos mensajes de Dios y cada uno dio las más elevadas enseñanzas que la gente de su época podía comprender. El mundo es como una escuela. Las manifestaciones divinas que aparecen periódicamente son los maestros de la palabra de Dios. Este proceso de revelación puede ser comparado con el sol. Sabe con certeza que en cada dispensación la luz de la divina revelación ha sido otorgada a los hombres en proporción directa a su capacidad espiritual. Considera el sol. Cuán débiles son sus rayos en el momento en que aparece sobre el horizonte y cómo, gradualmente, su calor y potencia aumentan a medida que se aproxima a su cenit, permitiendo, mientras tanto, a todas las cosas creadas adaptarse a la intensidad creciente de su luz. Desde el principio que no tuvo principio, los profetas del único Dios e incognoscible fueron todos comisionados como canales de la gracia de Dios, exponentes de su unidad, espejos de su luz y reveladores de su designio, para revelar a la humanidad una medida cada vez mayor de su verdad, de su voluntad inescrutable y de su divina guía, y que han de continuar dispensando todavía hasta el fin que no tiene fin. Mayores y más potentes cada vez revelaciones de su gloria y de su poder sin límites. Estas grandes almas son hombres, pero más que hombres, son las figuras claves de la historia. Ellas son quienes inspiraron hacia adelante la marcha de la humanidad y determinaron las múltiples fases del progreso y la cultura humana. Cada uno de estos mensajeros confiere vida al mundo de la humanidad, modifica el aspecto del globo terrestre, hace que la inteligencia progrese, vivifica las almas, echa las bases de una nueva vida, establece nuevos fundamentos, organiza el mundo, libera al hombre del mundo de las imperfecciones y vicios y lo inspira con el deseo y la necesidad de las perfecciones naturales y adquiridas. Ciertamente, nada que no sea un poder divino
podría realizar obra tan grande. La esencia de todas las religiones se encuentra expresadas en un corazón tranquilo. Artículo escrito por Abdul Baha, hijo y sucesor de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í. Y dice: la dádiva más grande en el mundo de la existencia es un corazón tranquilo. Es imposible que el hombre obtenga un corazón tranquilo si no es agradando al Señor. Es decir, el hombre puede adornar el templo de su ser con atributos elevados y actos filantrópicos para ser agradable al umbral del Todopoderoso. Este es el único camino y no existe otro. Mi punto es este: dejad que todos vuestros pensamientos, fines y propósitos giren día y noche alrededor de un objetivo común. Esto es, vivir de acuerdo con el agrado del Señor. Entonces todas las puertas de la felicidad se abrirán ante vuestros ojos. Tendréis éxito en todas vuestras obras y seréis confirmados en todas vuestras habilidades. El principio básico es el agrado del Señor. El agrado del Señor se obtiene a través de un corazón tranquilo, y la tranquilidad del corazón se logra solamente viviendo de acuerdo con las enseñanzas y exhortaciones divinas. Cuando una persona alcanza esta condición, está contenta y en paz. Entonces prosperará en todo propósito y entrará al paraíso. Esta condición consiste en regocijo seguido por regocijo, confianza tras confianza y paraíso tras paraíso. Habiendo alcanzado esta condición tan exaltada, el hombre vive en el paraíso mientras está en la tierra y está en el paraíso cuando sale de este mundo. Su corazón está en el paraíso, su espíritu está en el paraíso y él está rodeado por el paraíso. Esta obra destaca el concepto de la revelación progresiva, la clave para crear aprecio sincero y reconciliación mutua entre las religiones del mundo. Tareas tan necesarias en esta nueva era para fomentar el acercamiento y la solidaridad de nuestra familia humana, que es una sola. Este concepto demuestra que las grandes religiones no son rivales, sino que se complementan como las notas de una divina sinfonía, cada una representando un papel importante en el gran drama de la evolución humana y en su marcha hacia un destino común, la unidad mundial, la armonía, la paz universal y el desarrollo espiritual. El don de Dios para esta época adelantada es el reconocimiento de la unidad del género humano y la unidad fundamental de la religión. Cesará la guerra entre las naciones y por la voluntad de Dios vendrá la paz mayor. El mundo parecerá un nuevo mundo y todos los hombres vivirán como hermanos. Pues, estimados oyentes, aquí se termina el prólogo. Y aquí nos dice cómo las religiones, pues desgraciadamente, siguiendo quizá las pautas de los momentos a través de la historia de la humanidad, pues han sentido o han decidido que debían ser enemigas, porque quizá pues por tener
una nueva manifestación, un nuevo profeta. A los seguidores o algunos dirigentes, o no sé exactamente, han considerado que iban a ser enemigas, pero en realidad nunca ningún profeta habló mal de las religiones anteriores, más bien al revés. Los han reconocido. Entonces esto es, pues bueno, cosas de nosotros, de los seres humanos, que tenemos una visión corta, una visión muy deteriorada o muy distorsionada de cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Y como todo lo vemos en sectores y en divisiones, pues también hemos dividido las religiones. El mundo ha sido dividido en reinos o en países y que si partidos políticos o cualquier otro tipo de división. Y cuando hay estas divisiones, pues los otros, que no son nosotros, los vemos como algo que molesta o como enemigos, ¿no? Así que, pero esto no es el plan de Dios. El plan de Dios habla de la unidad y habla del progreso de la humanidad para que tengamos esa forma de convivencia armoniosa, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir leyendo porque aún tenemos tiempo. Y vamos a leer ahora el capítulo 1 que habla de Krishna. Vamos a ver quién fue Krishna y qué es lo que dijo y en qué consiste, ¿no? Así que Krishna vivió como unos 3.000 años antes de Cristo. Hace bastante, más de 5.000 años. Así que dice que Krishna, el gran mensajero divino de la India, nació príncipe. Se cree que el lugar de su nacimiento fue el área de la localidad de Mathura. Existen opiniones diversas sobre la fecha en que nació. La fecha tradicional es el año 3000 a.C. Una variante principal opina que fue cerca del 1400 a.C. Bueno, pues Krishna es profundamente reverenciado por millones de hindúes como un sublime salvador. Es uno de los principales fundadores del hinduismo, una de las más antiguas religiones del mundo. En la época en que Krishna vivió, había mucha decadencia social, moral y espiritual. La gente era muy inculta y prevalecían las guerras tribales, los conflictos familiares y los pequeños reinados estaban en continua disputa. Dios destinó a Krishna para ser su mensajero y lo iluminó con una revelación divina. Le dio a conocer su misión sagrada y lo mandó a enseñar la virtud a la gente, a elevar su nivel de espiritualidad y cultura. Les enseñó a conducirse correctamente y las elevadas normas de virtud y justicia. Era santo y sabio, y lo caracterizaba tanta humildad que lavaba los pies a sus amigos. Realizó muchos milagros, logró desarrollar la espiritualidad de numerosos seguidores y transformarlos con su poder celestial, la belleza de su espíritu y su majestad divina. Krishna estableció una gran reforma en la religión. Por eso surgió la oposición contra él, pero triunfó sobre los obstáculos y vivió hasta muy avanzada edad. Al igual que los otros mensajeros de Dios, no escribió sus enseñanzas de propio puño y letra, y se transmitieron oralmente de generación en generación durante muchos años antes de que fueran apuntadas. Debido a la antigüedad del periodo en el que vivió Krishna, en verdad se sabe muy poco acerca de su vida.
De acuerdo con la tradición y las leyendas, fue dado a la vida por medio de una concepción sobrenatural. Gobernaba la religión un rey falso y tirano que había destronado al verdadero rey. Aún antes de nacer Krishna, se había pronosticado al tirano que ese niño por nacer anularía su poder opresivo. Por tanto, el tirano decidió matarlo tan pronto como naciera. Milagrosamente, el niño fue salvado y puesto al cuidado de un amoroso matrimonio campesino que vivía en otro pueblo. Se relata que Krishna empezó su misión profética enseñando a los niños y jóvenes cuando tenía solamente 11 años. Las enseñanzas atribuidas a Krishna se encuentran en el Bhagavad Gita. El canto de Dios es lo que significa Bhagavad Gita. Y en el Srimad Bhagavata, que significa el Santo Libro de Dios. La versión abreviada de esta última obra se titula Srimad Bhagavatam. La sabiduría de Dios, traduce. Y en ello se citan, y ahora vamos a citar a continuación, unos pocos versículos del Srimad Bhagavatam y del Bhagavad Gita, tomados de las traducciones al inglés. Y en el Bhagavad Gita encontramos la estabilidad del carácter. Aquel cuya paz no está sacudida por otros y ante quienes otras personas encuentran paz más allá de la excitación, la cólera y el miedo, él es atesorado por mí. 12:15. Otro que habla sobre el trabajo egoísta y el trabajo libre de egoísmo y dice: así como los imprudentes trabajan con desprendimiento dentro del encadenamiento del trabajo egoísta, que los hombres sabios trabajen con desprendimiento para el bien del mundo. Esto está en el 3:25. También habla de la armonía y la paz diciendo: no hay sabiduría para el hombre sin armonía, y sin armonía no hay contemplación. No puede haber paz y sin paz puede haber regocijo. 2:66. La pasión como causa de confusión. Este sería otro tema que él también trata, Krishna. Y dice: de la pasión viene la confusión de la mente, luego la pérdida de la memoria, el olvido del deber. De esta pérdida viene la ruina de la razón, y la ruina de la razón conduce al hombre hacia la destrucción. 2:63. Ahora, en el Srimad Bhagavatam, la sabiduría de Dios, encontramos estos extractos que el autor nos ha sacado aquí, en este libro, que se llama La Divina Sinfonía. Y dice, sobre la pureza de la mente, dice: benditos aquellos que son puros de mente, pues a ellos se ha dado la sabiduría de Dios. Y sobre el bien en todas las religiones también nos dice: así como la abeja recoge miel de diferentes flores, el hombre sabio acepta la esencia de diferentes escrituras y ve solo el bien en todas las religiones. Esto está en la página 216 del Srimad Bhagavatam. Y también en este mismo libro está La trampa de la lujuria y la promiscuidad. Y dice así: no mires a nadie con ojos lujuriosos. Quien es lujurioso está atrapado en una trampa. Evita como al veneno entonces toda promiscuidad. En la página 215. Y también trata Krishna el tema de la unión con Dios diciendo: la unión con Dios, el alma de todas las almas, es el fin que se debe buscar.
en la página 267. Krishna enseñó que la verdadera religión es una sinfonía espiritual cuya nota principal es el amor a Dios. Las otras notas son el perdón, la paciencia, la veracidad, la meditación, la justicia, la misericordia. Pero siempre recalcó que el gran motivo primordial y espiritual de la divina sinfonía es el amor de Dios, el poder motriz que controla todo el universo y constituye la ley de atracción que da vida al mundo material. Ese mismo amor divino es la ley fundamental de todas las religiones, da vida eterna a las almas y moldea en una sola unidad los corazones y mentes de los seres humanos. Una regla de oro de la religión hindú es: este es el mayor deber, no hagas a otros aquello que si se hace a ti te causaría dolor. Mahabharata 5.1517. El fin que buscan los que profesan la religión hindú es la unión con el Espíritu Eterno, designado con el nombre de Brahman, y descrito como una fuerza tan misteriosa, inefable e infinita que no es posible exponerla en toda su extensión. Confían en llegar a su meta no solamente por medio de sus ritos, sino también por la ética hindú: pureza, serenidad, desprendimiento, veracidad, pasividad, caridad y compasión hacia todo ser viviente. La actividad religiosa del hindú se muestra principalmente en el hogar. Cada comida, por ejemplo, es como un rito religioso. Además, se ocupa mucho tiempo en escuchar literatura religiosa leída en voz alta o recitada. En el hinduismo hay un ideal muy elevado de la vida matrimonial. Los cónyuges quedan unidos en el indisoluble lazo del matrimonio por la afinidad espiritual más que por la inclinación carnal, y aspiran al mutuo desenvolvimiento espiritual. En la vida de familia existen hermosas relaciones de hijos con sus padres, de hermanos con hermanos, todo ello determinado con esmero y sabiduría, con la vista siempre fija en el único objetivo de estimular la vivificante cualidad del amor espiritual. Existe la persistencia en las virtudes morales, en la constante educación de la literatura de carácter elevado, familiar en todos los hogares hindúes, y en los más nobles ideales compatibles con la mayor rectitud de la vida cotidiana. El sacrificio es considerado como un placentero acto de devoción. Abdul-Bahá dijo: el mensaje de Krishna es un mensaje de amor. Todos los profetas de Dios han traído el mensaje de amor. Krishna profetizó que el Espíritu de Dios se manifestó en él, habría de manifestarse de época en época, a través de la historia, en otros mensajeros divinos o manifestaciones de Dios que el Creador enviaría para guiar e iluminar a los seres humanos. Y Krishna dijo también en el Bhagavad Gita: cuando la rectitud se debilita y decae y se entroniza con orgullo el vicio, entonces mi espíritu se manifiesta en la tierra para la salvación de quienes son buenos y para la destrucción del mal en los hombres, para el cumplimiento del reinado
de la rectitud. Yo vengo a este mundo en las edades que transcurren. En el 4, 7,8. Y otras profecías de Krishna dicen: he aparecido muchas veces y aún apareceré muchas más. Cuando la religión se debilita y la irreligión prevalece, habrá un avatar, mensajero de Dios. En esta profecía, Krishna habla como portavoz de Dios, y al decir que Él ha aparecido muchas veces y aún aparecerá muchas más, no se refiere a la reencarnación, sino a la reaparición de tiempo en tiempo de esos seres sublimes elegidos por Él, dotados de una doble naturaleza humana y divina, para servir de canales puros del Espíritu Santo y de portavoces de la divinidad. Hay profetas hindúes que prevén la terminación de una edad decadente para toda la humanidad y la inauguración de una nueva era universal de restablecimiento de la rectitud en la tierra. Esta será seguida luego por una edad de oro. Esa nueva era está identificada con la guía del Espíritu de Dios manifestado en un ser divino, designado simbólicamente como el Kalki, que significa vencedor del mal, y también como el 10º avatar. Y hay otras más designaciones. Y luego dice que Él inaugurará la edad de oro o edad de la pureza, una nueva raza de hombres buenos. Y esta será una raza que seguirá las leyes de la edad de oro o edad de la pureza. La nueva raza está entendida en un sentido espiritual. Aquí acaba este primer capítulo que habla sobre Krishna. Estimados oyentes, ¿qué les parece? ¿Encuentran alguna similitud con las religiones que conocen o las religiones que les enseñaron sus padres y sus abuelos? Quizá, ¿verdad? Yo creo que sí. Y claro, dice que de tanto en tanto Dios manda un mensajero. Cuando la humanidad cae en tanta decadencia y tanta perversión, que tiene que enviar un guía, un maestro, para que la humanidad se enderece y camine por el camino recto. Pero vaya, parece que somos bastante testarudos y que nos desviamos con facilidad, que nos dejamos llevar por el ego quizá, o por sentimientos un poquito no tan elevados. Y que, bueno, pues que en definitiva viene a decir también que es el mismo espíritu el que aparece, pero que no es que se reencarna, no habla de reencarnación, sino habla de dice, reaparición, o sea, que reaparece. Es el Espíritu de Dios el que reaparece de tiempo en tiempo en esos seres sublimes elegidos por Él. Y es interesante porque todos tienen el mismo enfoque y el mismo mensaje. La educación de la humanidad, hablan todos de amor, hablan todos de no hacer al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Y esto lo tenemos en todas las religiones. Es bien interesante. Muy, muy interesante que todos tenemos esto en cualquier religión. A la persona que hablemos de otra religión, vamos a encontrar que esa regla de oro está presente también en ellos. Y es por esto, porque no es una reencarnación de que aparece de cero, no sabe nada, no recuerda nada. No. Es una reaparición. Saben muy bien lo que ha pasado antes. Saben muy bien de los otros mensajeros y qué vida han tenido y cómo los humanos le han tratado. Y vuelve a repasar y vuelve a
a anunciar ese mensaje. Porque estos seres, que sí que es verdad que son personas, o sea, cuerpos, digamos, humanos en diferentes lugares, son canales puros del Espíritu Santo y que son portavoces de la divinidad, y el Espíritu Santo es el que reaparece de tiempo en tiempo y con ese mismo mensaje. Pues, estimados oyentes, vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gusta. Me ha gustado saber de Krishna, que ya hace, bueno, según algunos estudiosos lo datan que apareció 3000 años antes de Cristo, otros dicen que son 1400 antes de Cristo. Así que, bueno, son como 5000 años, 4000 años. Desde el día de hoy, pues son muchos años. Y antes no había escritos y la gente lo memorizaba y lo pasaban de generación en generación. Nos ha dicho también que hay 3 libros principales, que son el Bhagavad Gita, que significa el canto de Dios, el Srimad Bhagavata, que es el santo libro de Dios, y la versión abreviada del Srimad Bhagavata, que se titula Srimad Bhagavatam, y que traduce la sabiduría de Dios. Y hemos visto que los extractos, los versos que nos han citado aquí, que hemos leído, yo no creo que haya ninguna religión que pueda decir que con esto no comulgan, con estos mensajes, con estos extractos que hay aquí. Y es que yo creo que no hay duda de que son uno, de que son el mismo Espíritu Santo de Dios, que viene a educarnos y a guiarnos. Bueno, pues ya está. Hasta aquí lo dejamos. El próximo día seguiremos con el capítulo 2 y a ver qué más encontramos aquí, qué cosas descubrimos sobre estos mensajeros de Dios que a través de miles de años han venido a la humanidad, cuando la humanidad estaba bien corrupta y bien perdida, a iluminar el camino y a dejar claro por dónde es que vamos bien. Saludos, bendiciones, que vaya muy bien, estimados oyentes. Toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra. Tan potente es la luz de la unidad, tan potente es